3.000 millones. Ese es el número aproximado de pares de bases que constituyen el código fuente del ser humano, una secuencia química de una complejidad vertiginosa, una arquitectura invisible que dicta el color de nuestros ojos, la resistencia de nuestros huesos y la cadencia de nuestra existencia. En esta sinfonía biológica, a menudo pensamos que la normalidad es una regla absoluta. Nos equivocamos. La normalidad no es más que una ilusión estadística, un promedio frágil que puede hacerse añicos durante una simple replicación celular. A veces la naturaleza decide tocar una partitura diferente, ocurre una mutación, un gen se expresa demasiado fuerte o calla para siempre. Para la ciencia son anomalías. Para quienes las portan es una realidad cotidiana, a menudo dolorosa, a veces milagrosa, pero siempre fascinante. Hoy vamos a hacer una cuenta regresiva. Descenderemos juntos a las profundidades de lo extraño para conocer a 10 individuos cuya propia existencia desafía los manuales de medicina. Del número 10 al número 1, cada historia empujará un poco más los límites de lo que creían posible, desde gigantes aplastados por la gravedad hasta supervivientes de la inercia absoluta. Prepárense para cuestionar su propia definición del ser humano. Antes de comenzar esta inmersión, les hago una pregunta simple. ¿Hasta dónde puede adaptarse el cuerpo humano antes de romperse? Mantengan esta interrogante en mente. La responderemos al final. Bienvenidos a la anatomía de lo extremo. Número 10. La arquitectura del movimiento. Gherkari Bracho-Bleckett. Iniciamos este ranking con una demostración de la variabilidad muscular. La lengua humana es un órgano fascinante, un hidrostato muscular capaz de movimientos complejos sin esqueleto interno, tal como los tentáculos de un pulpo. En promedio, mide unos 8 centímetros desde la epiglotis. Pero para Gherkari Bracho-Bleckett, el promedio es un concepto lejano. Con una lengua que mide más de 11 centímetros, Gherkari posee una anatomía bucal que desafía los estándares. No es una patología, sino una variación extrema del fenotipo. Su lengua es tan larga y flexible que puede tocarse el codo, el lóbulo de la oreja e incluso, imagen estupefaciente, su propio ojo. Esto requiere no solo longitud, sino una propiocepción y un control motor excepcionales. Más allá del aspecto de atracción de feria que le dio fama en las redes sociales, este caso nos interroga sobre la evolución. ¿Por qué nuestra genética conserva la posibilidad de tales variaciones? ¿Es un vestigio de una función antigua o una simple deriva genética? Gherkari ha sabido transformar esta curiosidad anatómica en una ventaja mediática, demostrando que en nuestra sociedad moderna lo extraño fascina tanto como repele. Díganme en los comentarios, ¿consideran este tipo de particularidad como un superpoder inútil o simplemente como una curiosidad biológica? Intenten tocarse la nariz con la lengua ahora. Verán que la naturaleza es a menudo más rígida de lo que pensamos. Número 9. La verticalidad absoluta. Masi Kurrin. En el número 9 abordamos la cuestión de las proporciones. El ser humano está generalmente construido según ratios precisos, heredados de milenios de evolución bípeda. Pero en Texas, Masi Kurrin rompe esta armonía matemática. Ella posee el récord de las piernas más largas del mundo. Imaginen una silueta donde las extremidades inferiores representan por sí solas más del 60% de la altura total. Sus piernas miden más de 1,35 m. Para poner esto en perspectiva, sus piernas solas son más altas que un niño de 10 años. Aquí, la genética ha esculpido una morfología que parece desafiar la gravedad. A diferencia de otros gigantes que veremos más adelante, Masi no sufre necesariamente de gigantismo patológico, sino de una expresión genética extrema de la estatura. Sin embargo, vivir en un mundo estandarizado con tal anatomía es un desafío logístico permanente. Los coches, la ropa, los marcos de las puertas, los asientos de avión, nada está diseñado para ella. Nuestro entorno es una tiranía del promedio. Masi debe navegar en un mundo que es literalmente demasiado pequeño para ella. No obstante, ha decidido abrazar esta diferencia convirtiéndose en modelo, transformando lo que podría haber sido un complejo paralizante en una carrera internacional. Es una lección de autoaceptación, pero pregúntense, si pudieran cambiar una sola cosa en sus proporciones físicas, ¿lo harían? ¿O aceptarían, como Masi, estar fuera de la norma? Número 8. El peso del recuerdo.
Diana Armstrong. El número 8 nos lleva a un terreno donde la fisiología se encuentra con la psicología del duelo. Ella es Diana Armstrong. A primera vista lo que ven parece imposible, uñas con una longitud acumulada de 13 metros. Serpentean por el suelo pesadas, estorbosas, impidiendo la más mínima tarea cotidiana. Ponerse zapatos, cerrar una chaqueta, conducir. Todo se ha vuelto imposible. ¿Por qué infligirse tal obstáculo? La respuesta es desgarradora. Diana no se ha cortado las uñas desde 1997. Ese año, su hija Latisha falleció trágicamente de un ataque de asma. El día anterior a su muerte, Latisha le había hecho la manicura a su madre. Fue su último momento de ternura, su último contacto físico. Para Diana, cortarse las uñas significaría cortar el último vínculo tangible que la une a su hija desaparecida. Estas uñas no son una coquetería grotesca, son un santuario de queratina. Es la materialización física de un dolor que no pasa. Ella lleva su duelo literalmente en la punta de los dedos, aceptando la discapacidad funcional para preservar la memoria emocional. Es una historia que nos obliga a mirar más allá de la apariencia. Lo que a menudo juzgamos como negligencia o locura es a veces un acto de amor desesperado. ¿Y ustedes, qué objeto o hábito guardan preciosamente para recordar a alguien? Compartan su historia, pues la de Diana nos recuerda que todos llevamos cicatrices, aunque las suyas sean visibles y midan 13 metros. Número 7. El fallo del colágeno. Gary Turner. Llegamos al número 7 con una inmersión en la bioquímica estructural. Nuestro cuerpo se mantiene unido gracias a una proteína omnipresente. El colágeno es el pegamento que mantiene unidas nuestras células, que da resistencia a nuestra piel y solidez a nuestros ligamentos. Pero en el británico Gary Turner, este pegamento es defectuoso. Gary padece el síndrome de Ehlers-Danlos, una enfermedad genética rara que afecta al tejido conectivo. El resultado: su piel posee una elasticidad sobrenatural. Puede agarrar la piel de su vientre y estirarla más de 15 centímetros, o subir la piel de su cuello hasta cubrir su nariz como una máscara de látex. Es visualmente estupefaciente, casi irreal, pero no se equivoquen. Bajo este espectáculo que le valió el apodo de hombre elástico, se esconde una fragilidad sistémica. El mismo defecto de colágeno que hace su piel extensible vuelve sus articulaciones inestables y sus vasos sanguíneos frágiles. Gary vive en un cuerpo que no se sostiene lo suficiente, un cuerpo demasiado laxo para este mundo rígido. Sufre dolores crónicos y luxaciones frecuentes. Él ha elegido reírse de ello, hacer de su enfermedad un espectáculo, una manera de retomar el control sobre una genética defectuosa. Es una resiliencia a través del absurdo. Si pudieran tener un cuerpo indestructible pero rígido, o un cuerpo ultraflexible pero frágil, ¿qué elegirían? La naturaleza tomó esa cruel decisión por Gary. Número 6. La evolución maxilofacial. Samantha Ramsdell. El número 6 es quizás el rostro más viral de esta lista. Samantha Ramsdell posee el récord de la apertura bucal femenina más grande del mundo, 6,5 centímetros. Aquí observamos una variación arquitectónica del cráneo humano. Para lograr tal apertura, Samantha posee una anatomía maxilofacial única, músculos maceteros hiperextensibles y ligamentos temporomandibulares de una laxitud excepcional. Puede introducir una manzana entera en su boca sin esfuerzo. Lo fascinante aquí es la reacción social ante la anomalía. Durante años esta característica fue fuente de burlas, de complejos profundos. Es el esquema clásico del rechazo a la diferencia. Sin embargo, con el advenimiento de las redes sociales, Samantha invirtió la situación. Transformó su defecto en marca de fábrica, en herramienta de entretenimiento masivo, acumulando millones de vistas. Esto plantea una pregunta interesante sobre nuestra época. ¿Nos hemos vuelto más tolerantes hacia las diferencias físicas o simplemente las consumimos como entretenimiento? Samantha eligió reírse primero, desarmando así a sus detractores. Una estrategia de supervivencia social brillante. Número 5. La carga de las manos. Kalim. Entramos en la mitad superior del ranking, allí donde las condiciones se vuelven más pesadas, más dramáticas. El número 5 nos lleva a la India, al encuentro del joven Kalim. Desde su nacimiento sus manos comenzaron a crecer.
No un crecimiento normal, sino una proliferación tisular anárquica y violenta. A la edad de 8 años, cada una de sus manos pesaba ya más de 2,5 kilogramos. Imaginen a un niño cargando, al final de sus frágiles brazos, el equivalente a 2 ladrillos de hormigón permanentemente. Es una forma de macrodactilia severa, probablemente ligada a una mutación somática rara como el síndrome de Proteus. Los huesos están hipertrofiados, el tejido adiposo es invasivo, los nervios estirados al extremo. Pero lo más terrible no es el dolor físico, es el dolor social. En su pueblo, Kalim fue tratado como hijo del diablo. Fue excluido de la escuela, lapidado por las miradas y las palabras. La ignorancia transformó una condición médica en maldición mística. Afortunadamente, la cirugía moderna pudo intervenir para reducir el tamaño de sus manos y devolverles cierta funcionalidad. La historia de Kalim es un recordatorio brutal de que la medicina no basta. También hay que educar. La crueldad humana es a menudo más difícil de curar que la enfermedad genética. ¿Han sido testigos alguna vez de tal discriminación basada en la apariencia? ¿Les choca la reacción de su comunidad o pueden entender el miedo ante lo desconocido médico? Número 4. La voluntad contra la anatomía. Jessica Cox. El número 4 es una lección de humildad para todos nosotros. Jessica Cox nació sin brazos, una agenesia congénita de los miembros superiores. Según toda lógica médica, su vida debería haber sido una serie de dependencias y limitaciones. Pero Jessica rechazó esa lógica. Ella es la prueba viviente de la neuroplasticidad cerebral. Su cerebro literalmente reprogramó sus mapas motores para que sus pies se convirtieran en sus manos. Obsérvenla. Come con los pies, se maquilla, conduce un coche estándar, pero la hazaña que la coloca en este rango en nuestra clasificación supera el entendimiento. Jessica es la primera persona en el mundo sin brazos en obtener una licencia de piloto de avión. Sí, pilota un avión con los pies, controla la palanca, el acelerador, la radio, con una destreza que la mayoría de nosotros no tenemos con nuestras manos. También es cinturón negro de taekwondo. Jessica demuestra que el homúnculo motor, esa representación de nuestro cuerpo en nuestro cerebro, es maleable. Lo imposible es a menudo solo una barrera mental que erigimos nosotros mismos. Su historia nos fuerza a una introspección brutal. ¿Cuáles son las excusas que se dan ustedes para no cumplir su sueño? Si Jessica puede volar sin brazos, ¿qué es lo que realmente los mantiene en el suelo? Respóndanme sinceramente. Número 3. El gigante entre los hombres. Sultan Kösen. Subimos al podio con el número 3. Aquí, la biología ha perdido el sentido de la medida. Sultan Kösen, un granjero turco, mide 2,51 metros. Es oficialmente el hombre vivo más alto del planeta. Su condición, la acromegalia por gigantismo pituitario, se debe a un tumor en la hipófisis que inundó su cuerpo de hormonas de crecimiento. Si bien su estatura lo convierte en una celebridad mundial, la realidad fisiológica es una pesadilla. El cuerpo humano no está estructuralmente diseñado para esta escala. Piensen en la física. La ley del cuadrado cubo estipula que cuando se duplica el tamaño de un objeto, su peso se multiplica por 8. Los huesos de Sultán, sus articulaciones, sufren una presión devastadora a cada paso. Su corazón debe bombear la sangre a una altura vertiginosa contra la gravedad, una tarea titánica que lo agota. Camina con muletas porque a su esqueleto le cuesta soportar su propia masa. Sultán vive en un mundo de liliputienses. No cabe en un coche, debe doblarse en 2 para pasar por una puerta, duerme en camas hechas a medida. Ser el hombre más alto del mundo no es dominar a los otros, es vivir en una soledad estructural, aislado por su propia biología. Es una vida de dolores articulares y miradas constantes. ¿Vale la gloria del récord el precio del sufrimiento físico? Esa es la pregunta que plantea su existencia. Número 2. El renacimiento del rostro, Dallas Wins. El número 2 es un milagro de la ciencia y una historia de redención absoluta. Dallas Wins no nació diferente, se convirtió en ello en una fracción de segundo. En 2008, mientras pintaba una iglesia, su cabeza golpeó una línea eléctrica de alta tensión. El resultado fue apocalíptico. La electricidad literalmente borró su rostro, sin ojos, sin nariz, sin labios, sin nervios. Sobrevivió, pero vivía en la oscuridad, sin rostro, sin identidad visible, respirando por un tubo. Para muchos era un final peor que la muerte.
Pero en 2011, la medicina intentó lo imposible. Dallas se convirtió en el primer estadounidense en recibir un trasplante total de cara. Un equipo de 30 médicos trabajó durante 15 horas para conectar los nervios, los vasos sanguíneos, los músculos y la piel de un donante anónimo sobre el cráneo de Dallas. No es solo reconstrucción estética, es una resurrección sensorial. Dallas no ve, pero recuperó el olfato, recuperó la capacidad de sentir la presión de un beso en su mejilla, recuperó una voz audible. Su rostro no es con el que nació, pero es con el que eligió revivir. Es la prueba de que nuestra identidad es más profunda que nuestra apariencia y que la ciencia a veces puede reparar lo que el destino ha roto. Número 1. El hombre que venció la inercia, Paul Alexander. Llegamos finalmente al número 1, la historia más increíble, más conmovedora y más inspiradora de esta clasificación. Si solo deben recordar un nombre hoy, es este, Paul Alexander. Paul es el hombre del pulmón de acero. En 1952, a la edad de 6 años, una epidemia devastadora de poliomielitis golpeó Texas. Paul contrajo el virus. En pocos días, perdió el uso de sus piernas, luego de sus brazos y finalmente de sus músculos respiratorios. Ya no podía respirar solo. Para sobrevivir, fue colocado en un pulmón de acero, un inmenso cilindro metálico amarillo de 300 kilos que crea una presión negativa para forzar al aire a entrar y salir de sus pulmones inertes. Los médicos pensaban que solo viviría unos meses. Paul Alexander vivió más de 70 años en esa caja. Imaginen, 70 años sin poder moverse, sin poder rascarse, dependiendo de una máquina ruidosa, psht, clac, para cada bocanada de oxígeno. Es la definición misma del encierro, pero Paul se negó a ser una víctima. Desde su prisión de metal, aprendió a memorizar sus lecciones porque no podía tomar notas. Logró entrar en la universidad, obtuvo su título de abogado, se convirtió en abogado, litigó casos en los tribunales, con su cuerpo paralizado en una silla especial, su mente más aguda que nunca. Incluso escribió sus memorias tecleando en un teclado con un palo de plástico sostenido entre sus dientes. Paul Alexander es el número 1 de este ranking porque representa la victoria definitiva del espíritu sobre la materia. Nos mostró que incluso si el cuerpo se reduce a una inmovilidad total, la conciencia, la voluntad y la inteligencia pueden trascender todas las barreras. Nunca dejó que su pulmón de acero definiera quién era. Falleció recientemente, dejando tras de sí un legado colosal. Su historia nos plantea la pregunta final, la más difícil de todas. Si Paul pudo lograr todo esto, estando encerrado en una caja de metal durante 7 décadas, ¿qué nos impide a nosotros, que somos libres en nuestros movimientos, realizar nuestro pleno potencial? Acabamos de atravesar un archipiélago de vidas extraordinarias. Desde la lengua flexible de Gerkari hasta la resiliencia inquebrantable de Paul Alexander, estos 10 destinos nos han mostrado la fragilidad de nuestra condición biológica, pero también su increíble potencia. Hemos visto que la normalidad es un concepto borroso, una zona de confort que a la naturaleza le gusta perturbar. Hemos visto el dolor, sí, el rechazo social, el sufrimiento físico, pero sobre todo hemos visto la adaptación. El ser humano es una máquina de supervivencia, capaz de encontrar luz incluso cuando está privado de rostro, de miembros o de movimiento. Estas anomalías no son errores, son espejos de aumento de nuestra propia humanidad. Nos obligan a mirar de frente nuestros miedos, nuestros prejuicios y nuestra propia fragilidad. Ahora, me dirijo a ustedes. ¿Cuál de estas historias ha resonado más fuerte en su interior? ¿Es el duelo de Diana, la determinación de Jessica o la sabiduría de Paul? No se guarden esta reflexión, escríbanlo en los comentarios. Debatamos juntos sobre lo que significa realmente ser humano. Si este viaje al corazón de lo imposible les ha conmovido, si han aprendido algo hoy, dejen un me gusta para apoyar este trabajo de investigación. Suscríbanse y activen la campanita, porque el mundo es vasto y solo hemos arañado la superficie. Esto fue la anatomía de lo imposible. Gracias por mirar. Manténganse curiosos, manténganse humildes ante la naturaleza y sobre todo, vivan plenamente. Hasta pronto.